Mañana, en nuestro estudio de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, yo he venido estudiando de forma sistemática, versículo por versículo. Ya estamos en el capítulo 4. Hoy vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 12, aunque en realidad vamos a estudiar solamente 2 versículos, pero quiero leer la sección completa para darnos una idea de lo que el apóstol Pablo, ¿quién es? Pablo está diciendo en estos versículos. Dice la palabra de la siguiente manera: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Puede tomar asiento. Cuando comenzamos a estudiar el capítulo 4, mencionamos que somos llamados a la santificación, que es la voluntad de Dios, la santificación. Dijimos que si queríamos vivir en santificación o en santidad, teníamos que apartarnos de la inmoralidad sexual. Debemos controlar nuestro propio cuerpo. No debemos vivir como viven los gentiles. Debemos evitar agraviar a nuestro hermano o llevar a nuestro hermano a pecar. Y también hablamos, o el apóstol Pablo dio 3 razones por las cuales deberíamos hacerlo. Porque Dios es vengador, es decir, vamos a dar cuentas a Dios. Porque fuimos llamados a santidad, no a la inmundicia. Y porque se nos fue dado el Espíritu Santo de Dios. Ahora el apóstol Pablo, en la sección que acabamos de leer, agrega, si usted me permite, un ingrediente más o una exhortación más, digamos, sigamos la línea con la que comenzamos, una exhortación más en este pasaje, y es que en lugar de llevar a mi hermano a pecar por medio de la inmoralidad sexual, debemos practicar el amor fraternal. O sea, ¿quieres vivir en la voluntad de Dios? Todos dicen amén, quiero vivir en la voluntad de Dios. Quiero vivir en santificación, como dice Pablo en el versículo 3. Bueno, Pablo dice ahora, entonces debes aprender a practicar o desarrollar el amor fraternal. Pablo es claro. Y esto es importante del contexto de lo que venimos estudiando, ¿no? Porque él hace como una especie de contraste. Cuando estaban en el mundo, vivían en la inmoralidad, en tratar de satisfacer sus propios deseos. Ahora que estás en Cristo, debes practicar el amor bíblico entre hermanos. Y el llamado del apóstol Pablo es a abundar más y más en este tipo de amor. O sea, somos llamados a huir de la fornicación, alejarnos de todo lo que deshonra a Dios, pero somos llamados a vivir en un ambiente de amor fraternal como hermanos en Cristo. Y el amor fraternal es todo lo contrario al egoísmo.
El egoísmo piensa en mí. El amor fraternal piensa en los demás. Es un amor que entrega, es sacrificio, es un amor desinteresado. Estos lo entendieron los hermanos de la iglesia primitiva al punto de que vaya, por ejemplo, conmigo a Hechos capítulo 4 y enviamos unos saludos, bueno, a los hermanos de la radio que nos escuchan. Hechos capítulo 4, mire lo que se nos dice en Hechos capítulo 4, la primera iglesia. Versículo 32. Dice lo siguiente: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, ahí no había lo mío es mío. No, tenían todo en común. Es decir, que cuando alguien tenía alguna necesidad en esta congregación, todos, absolutamente todos, aportaban para suplir la necesidad de ese hermano en particular. Era una iglesia que perseveraba, donde dice que ellos perseveraban, o sea, que eran permanentes en su vida de oración. O sea, la oración no era para ellos como una salida a mi problema, no, era su estilo de vida. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, tenían una buena doctrina. Pero tenía algo interesante. Cada vez que alguien tenía una necesidad, que alguien tenía una dificultad, dice que aportaban todos para suplir la necesidad de esas personas. Hay una frase muy popular en nuestros tiempos que suena hasta chistosa cuando lo dice, y es: sálvese quien pueda. Para ellos no aplicaba eso, sálvese quien pueda. Es: vamos a suplir la necesidad de mi hermano que está en dificultad. O sea, los creyentes tenemos que estar fundamentados en lo que Cristo dijo en su palabra. Jesucristo dijo: un nuevo mandamiento os doy, que nos améis los unos a los otros. La iglesia primitiva, o la primera iglesia, llamémoslo de esta manera, entendió esa verdad. O sea, la asimilaron, la entendieron y la practicaron efectivamente en unos momentos donde tenían muchas dificultades. Y hay evidencia bíblica de que ese amor era genuino, era voluntario y era abnegado. Abnegado es que usted da algo y no está esperando nada a cambio. Ahora, en estos versículos que acabo de leer, o en el versículo 9 y 10, que son los que vamos a enfocarnos el día de hoy, si nos alcanza el tiempo, hay tres cosas que el apóstol Pablo menciona. Y es el amor fraternal, la fuente de ese amor, la práctica de ese amor, y añadémosle un cuarto más, y terminaremos hablando de el llamado a perseverar en ese amor. Así que vamos en el primero. El primer principio es el amor fraternal. Y lo voy a llamar principio porque hemos definido en esta congregación el principio como algo que ha sido ordenado por Dios, que debe cumplirse, que tiene un propósito y que no cambia a pesar de que pasen los tiempos. Entonces el primer principio es el amor fraternal. Versículo 9 dice: acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Pablo comienza diciéndoles que de ese amor fraternal
que era algo constante en estos hermanos, Pablo dice, yo no necesito que decirles mucho sobre el asunto. Por eso es que usted no encuentra allí mucho detalle. Tendremos que ir a otras partes de la Escritura para encontrar más detalles de ese amor fraternal. Ellos estaban dando evidencia. Timoteo contó las evidencias que estaba dando. Pero a pesar de que Pablo no da mucho detalle de ese amor fraternal, hay lecciones que nosotros como iglesia local podemos aprender de esto. Por ejemplo, vamos por partes. Cuando pensamos en la palabra amor, tanto creo en español como en inglés, encontramos una sola palabra: amor. Yo te amo. Y a veces tenemos que decir, hermano, lo amo en el Señor, ¿no? Tengo que meterlo en el Señor para que no haya confusión, ¿cierto? Pero cuando usted va al griego, usted encuentra, ellos tenían varias palabras. Usted encuentra la palabra ágape, que es ese amor que hablamos abnegado, ese amor que lo entrega todo, es ese amor que Dios tiene por nosotros. Pero encontramos el amor eros, que ese es el amor romántico. Es el amor que debe existir entre el esposo y la esposa. Es el único entre el esposo y la esposa. No se aplica más nada. Pero está otro tipo de amor. Mencioné los 3 más conocidos, pero una ocasión leí que habían como 6. Está Filos o Filadelfia, que es el amor que se traduce aquí como amor fraternal. Este es el amor entre lazos sanguíneos, o sea, entre familiares. Es decir, el amor entre los hermanos carnales, el amor que existe entre mi persona y mis 2 hermanos, entre mi persona y mi papá y mi mamá, ¿no? Es este tipo de amor. Lo interesante es que siempre en la Escritura, cuando aparece este término Filadelfia o filos en referencia a el cristianismo o dentro de los cristianos, va más allá de los lazos familiares. Lo aplica a mi hermano en la fe. O sea, Dios utiliza esta palabra específicamente, que de la misma manera como yo tengo un amor por mi hermano carnal, yo debo tener ese mismo amor, esa misma preocupación correcta es por mi hermano en Cristo. Porque somos hijos del mismo Padre. De la misma manera como yo no deseo el mal para mis hermanos biológicos, aunque he discutido con ellos en algunas ocasiones, yo no debo desear el mal para mi hermano en Cristo, aunque discuta con él en algunas ocasiones. Eso es el amor. Y el que diga que no ha discutido con sus hermanos es porque no vive con ellos. Los mismos hermanos biológicos. Entonces la palabra Filadelfia nos habla de esa conexión que Dios espera que debe haber entre nosotros los creyentes. Es decir, yo no me puedo desconectar de mi hermano en Cristo. Yo debo buscar tener comunión con mi hermano en Cristo, porque es parte de mi familia espiritual. Mire, cuando pensamos en el amor fraternal, vemos un deber. El deber de cuidar. El deber de proveer espiritualmente para mi hermano. Esa persona que Dios ha puesto a mi lado, yo no la escogí. Él la ha puesto a mi lado para que sea mi hermano. Es como mis hermanos biológicos. Yo no escogí mis hermanos biológicos. Dios simplemente los puso ahí a mi lado. Usted no escogió a su hermano en Cristo.
Dios simplemente lo puso ahí al lado. Y es mi deber cuidar, proteger, proveer espiritualmente para mi hermano. Y miren lo que dice Pablo en Gálatas, por ejemplo, versículo 6, capítulo 6, versículo 10. Miren lo que dice. ¿Tiene? Dice, así que según tengamos oportunidad, haz el bien ¿a quiénes? A todos, y añade, mayormente a los de la familia de la fe. Cuando yo tengo amor fraternal, yo trato de buscar la oportunidad para hacer el bien a mi hermano en la fe. Ahora, Pablo reconoce que los tesalonicenses estaban haciendo esto. Y es lo mismo que se espera de nosotros como la iglesia del Calvario, 20 siglos después de que Pablo escribió esto, y nos dice, pónganlo en práctica. Se espera de usted y de mí que hagamos el bien a todos los que tengamos la oportunidad, mayormente a mi hermano en la fe. Hermano, la despreocupación en la iglesia local, los unos por los otros, la desconexión en la iglesia local, los unos por los otros, hermano, no tiene fundamento bíblico. Me atrevería a decir que es pecado de omisión, es decir, peco cuando yo no hago lo que tengo que hacer. Si el creyente sabe que tiene que orar y no ora, el creyente está pecando. El creyente sabe que tiene que amar, que tiene que preocuparse por su hermano y no se preocupa por su hermano, sino que lo contrario se desconecta de su hermano. Hermano, eso es pecado. Y no solo eso, Satanás está ganando ventaja en la iglesia local. Y recuerde que Dios nos dio el privilegio de pertenecer a una iglesia local, donde en esa iglesia local puedes servir y ser servido por los demás miembros del cuerpo de Cristo. Porque somos un cuerpo con diferentes funciones, unidos por las coyunturas para cumplir el propósito. Esto me lleva a recordar, y lo vamos a mencionar rápidamente, 1 de Juan 2, versículo 9 al 11, y lee de la siguiente manera. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas lo han cegado. El amor fraternal, el cuidado entre hermanos, la preocupación entre hermanos espirituales es una marca palpable de que somos hijos de Dios. 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que no hace justicia, el que no ama a su hermano, no es de Dios. Jesucristo dijo en Juan, ¿cómo puede conocer el mundo que somos discípulos de Dios? Porque todos tenemos una Biblia, porque todos decimos Dios le bendiga,
No, él dice, si tuvieres amor los unos por los otros. Es decir, si se cuidan los unos a los otros, si están interesados los unos por los otros, si están conectados los unos por los otros, conocerán que son mis discípulos. Entonces Pablo aquí en Tesalonicenses, y además en otros pasajes en la Escritura, nos resalta de manera específica lo que es ese amor fraternal. Para que nos podíamos preguntar, ¿qué es el amor fraternal? Déjeme hacer un paréntesis ahí cortico. ¿Qué es el amor fraternal? Cuando uno, por ejemplo, va a Romanos capítulo 15, versículo 7, dice Pablo allí, por tanto, recibíos los unos a los otros. Eso es amor fraternal. Así como Cristo te recibió, para gloria de Dios. Amor fraternal es recibirnos los unos a los otros. Con nuestras personalidades, con nuestras debilidades. Efesios 4:32. Miren lo que dice. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Hermanos, eso es amor fraternal. Como Dios también nos perdonó a vosotros. Entonces el amor fraternal es amar como Cristo ama. Juan 13:34, creo que ya lo mencionamos. Un mandamiento nuevo os doy, que nos améis unos a otros. Y mire que lo nuevo no es que se amen, porque desde el principio Dios hablaba de la importancia del amor. Lo nuevo es que nos amemos como yo os he amado, que también nos améis los unos a los otros. Y le pongo un ejemplo del amor de Jesús, de cómo nos amó. Un ejemplo fácil de entender. Jesucristo dijo, me van a traicionar, me van a abandonar todos. Pedro dijo, no Señor, yo pongo mi vida por ti. Y sabemos por la Escritura que fue el primero en salir corriendo. Y no solo eso, porque hubiera salido corriendo pues todavía. Pero 3 veces lo negó y dijo, no conozco a ese hombre, no sé quién es, y hasta su vocabulario cambió. Cuando Jesús lo vio con ojos de amor. Y cuando resucitó, fue donde él, ¿y qué hizo? Lo perdonó, lo restauró. Ese es el amor fraternal. Ese es como nos amamos los unos a los otros. Cualquiera podría haber dicho, Pedro no merecía ser perdonado, porque traicionó no solo al maestro, sino a su amigo. Por 3 años, 24/7, como dicen en inglés, con él. Ellos desarrollaron aparte una amistad. Y Pedro, por salvar su vida, a él se aplicó sálvese quien pueda. Prefirió renunciar. Merecía perdonar, quizás humanamente hubiera dicho, yo no lo perdono. Jesucristo lo amó y lo perdonó. Luego Jesucristo también dijo, nadie tiene mayor amor que uno que ponga su vida por otro. Ese es el patrón que Jesús da. Pon tu vida por otro. Y no solo es aquel con el cual comparto más, sino con todos mis hermanos en Cristo. Alguien preguntará, pastor, entonces ahora, para yo mostrar que tengo amor por mi hermano, ¿me tengo que ir a crucificar? ¿Me tengo que ir a matar? No, esa no es la respuesta. ¿Tengo que ir a hacer algún tipo de sacrificio? No. Dar tu vida por tu hermano es
anteponer sus necesidades antes que las tuyas. Anteponer sus necesidades antes que las suyas. Dar tu vida por ellos es invertir tu vida en tratar de edificar a tu hermano cuando sea necesario. Es servir a tu hermano. Es honrar a tu hermano. Ahorita hablaremos de honrar. Es no abusar de tu hermano. Porque a veces tomamos ventaja de nuestros hermanos en Cristo. Somos ventajosos con ellos. No tome ventaja. No nos escudamos detrás de es que es hermano en Cristo. Pues con mayores veras, si es mi hermano en Cristo, no puedo sacar ventaja o no puedo abusar de mi hermano. Gálatas lo dice. Haced el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Dar tu vida por tus hermanos es no hablar mal de tu hermano. Entre otros ejemplos. Podríamos mencionar más, pero dejémoslo allí. La pregunta que nos tenemos que hacer es, los que estamos aquí presentes, si evalúo mi vida en estos 1, 2, 3, 4, 5 que acabo de mencionar, ¿cómo estamos? ¿Qué tanto estoy dando yo mi vida en edificar, en servir, en honrar, en no abusar, en no hablar mal de mis hermanos en la iglesia local? ¿Cuál es mi motivación? Si mi motivación es que, bueno, yo voy a hacerlo para quedar bien con mi hermano o para que el día de mañana me pueda ayudar en algo, eso no es amor fraternal. Eso es un amor interesado. El amor fraternal es: yo voy a servir a mi hermano, yo voy a edificar a mi hermano, yo voy a honrar a mi hermano, no voy a abusar de mi hermano, no voy a hablar mal de mi hermano, así reciba en retribución lo peor de parte de él. Ese es el amor fraternal que menciona la Escritura. Por eso dijimos que debe ser desarrollado. Eso no es varita mágica, plin. Eso no es una oración y que usted oraron por usted y ya, de la noche a la mañana. No. Eso no trabaja así. Eso no pasa de la noche a la mañana. Es un trabajo constante. Y una de las cosas que es un trabajo aparte de constante, vos otra palabra, es un trabajo disciplinado. Es una de las cosas que más nos cuesta, ser disciplinados. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, aplicando la vida a aplicando la Escritura a nuestra vida personal y congregacional. Es fácil amar a los hermanos cuando nos la ponen fácil. Eso es lo más fácil que hay. Pero se pone difícil cuando a veces, lo voy a decir de dos maneras. A veces nos pone difícil amar al hermano que nos la pone difícil. O si usted me permite decirlo de esta manera, a los hermanos que según nuestra evaluación no me la está poniendo difícil. Porque a veces soy yo el que evalúo. No, es que él me la está poniendo difícil. No es que él me la ponga difícil, sino que es mi evaluación de lo que está pasando. Mire, Pablo siempre, usted puede leer las escrituras del apóstol Pablo, porque siempre le rogaba a las iglesias que hubiera amor fraternal. Dice que tengan un amor que no sea fingido, porque se puede fingir ese amor, o sea, hacerle creer que lo amo cuando no lo amo. Por eso Pablo oraba constantemente que el amor abunde más y más. Pero ese amor tiene que abundar cuando hay un discernimiento bíblico. La pregunta es, ¿por qué Pablo, aún Pedro, Jesucristo, clamaban de esa manera? ¿Por qué clamaban de que hubiera amor fraternal, no un amor fingido? ¿Sabe por qué?
Yo sé que usted sabe la respuesta. No, yo sé que usted la sabe. Porque Pablo sabía, Pedro sabía, el Señor Jesucristo sabía que en todas las iglesias locales, mientras hayan personas, vamos a tener problemas, vamos a tener rivalidades, vamos a tener desavenencias, vamos a tener amarguras, vamos a tener rencores, vamos a tener chismes, entre otros. Siempre va a pasar. Y la solución no es que se acabe el chisme, la solución no es que se acaben las desavenencias. Mire, para que se acabe el chisme, para que se acaben los conflictos, los roces, ¿sabe qué tiene que pasar? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Dígalo duro. Que nos vayamos todos y se soluciona el problema. O sea, el problema, la solución no es que se acabe el chisme. Y a veces oramos mal, y vuelvo y le digo lo que dije, a veces oramos mal. Señor, que se acabe el chisme. Pues que se acabe el chisme tenemos que desaparecernos nosotros. Lo que necesitamos es que los cristianos, nosotros, maduremos espiritualmente y que cada día abundemos más y más en el amor. Entre más amor haya, más discernimiento bíblico tendremos. Discerniremos con justo juicio. Vamos a disfrutar el caminar. Y yo aclaro, el verdadero amor, el amor fraternal, no tapa el pecado, no esconde el pecado, lo confronta en amor. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 4. Esto ya lo estudiamos, pero creo que es importante mencionarlo. ¿Qué pasó? Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a pecar los unos contra los otros. Y miren lo que Pablo dice. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y miren lo que dice el versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros, ¿qué? ¿Qué? Ferviente amor. ¿Por qué? Porque ese ferviente amor, ¿qué va a hacer? Va a cubrir multitud de pecados. Pablo dice, ante todo, tengan ferviente amor, un amor constante. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué Pedro o apóstol Pedro? Y él dice, porque ese amor va a cubrir multitud de pecados. Yo pensaba en un ejemplo. ¿Y cuál podría ser un ejemplo efectivo para poder explicar esto y que mis hermanos lo entiendan con claridad? Y vino a mi mente el motor. El motor, yo no sé mucho de mecánica, pero pues ahí más o menos. Pero yo una cosa sí sé, es que un motor en su interior tiene pistones, tiene engranes, así, todo ese poco de cosas. Pero para que esos engranes funcionen bien, necesitan ¿qué? Aceite. ¿Para qué? Para evitar que la fricción que va a haber entre esos engranes cause que el motor se dañe. Todos los que hemos manejado un carro sabemos que eso tiene que tener aceite, porque si no tiene aceite se daña. Bueno, como iglesia es lo mismo. El amor fraternal es ese aceite que nos ayuda a cubrir multitud de pecados para evitar que nos dañemos entre nosotros. Si no hay amor,
usted va a ver cómo las fricciones van a hacer un ruido desagradable y se van a dañar todos y va a causar demasiado daño. Es tan complicado que muchos en las congregaciones, por causa de eso, unos se van, otros responden de la misma manera, o sea, les hablan mal y ellos contestan también mal. Otros simplemente asumen la otra postura, asumen la postura del volcán. ¿Cuál es la postura del volcán? No digo nada, me quedo calladito, pero por dentro estoy... Y el día que eso explota, cuando el volcán explota, acaba hasta con el que no tiene nada que ver en la situación, por la falta del amor fraternal. Cuando hay amor fraternal y alguien me insulta por la razón que sea, porque me van a insultar, porque me van a mirar feo, porque no me van a saludar, por cualquier cosa que me hagan, cuando hay amor fraternal, mi respuesta es pasar por alto lo que me hicieron y perdonar. Pero cuando no tengo ese amor fraternal, que habla Pablo aquí, que habla Pedro aquí, contexto de la misma manera que me trataron o muchas veces peor. Cuando no hay amor fraternal que cubra multitud de pecados, cualquier falta de mi hermano, me hace enojar y me hace tropezar. Cuando no hay amor fraternal. Entre más amor fraternal tenga yo por mi hermano, más fácil me será a mí perdonar la agresión que recibí de parte de mi hermano. Voy a cubrir ese pecado, es decir, voy a perdonarlo. Así lo haga 2 y 3 y 4 y 5 veces. Porque eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro. Le dijo a Pedro, Pedro, no hagas matemáticas, Pedro, simplemente tú tienes que perdonar las veces que sean necesarias. Y eso hace el amor fraternal. Muchos han tropezado porque no tienen amor fraternal. Y entre más orgullosos seamos, más nos va a doler lo que nos hagan. Entre más orgullosos seamos, más nos va a doler. Y no es ni siquiera lo que me hizo, es por mi orgullo. Porque ¿cómo se le ocurre hacerme tal cosa a mí? Pero Pedro se le ocurrió negar al Señor Jesús por salvar su vida. Y Jesús, nuestro máximo ejemplo, lo restauró, lo perdonó y le dio una labor. Así que, hermanos, tenemos que desarrollar el amor fraternal. Tiene que ser algo intencional. No viene de la noche a la mañana. No, es el resultado de algo que tú haces a medida de que creces en la palabra del Señor. Y entre más te sacrifiques, entre más te santifiques, que es el tema que el apóstol Pablo está tratando aquí, entre más te santifiques, es decir, entre más me aleje del pecado, más voy a desarrollar la capacidad para amar mientras estoy sufriendo. Hermano, y entienda esto, lo que voy a decir, por favor, no es una licencia para pecar. Esto no es una licencia para maltratar a mi hermano en Cristo, es una realidad. Los hermanos en esta iglesia local, por lo menos en esta iglesia local, alguna vez te van a atacar, alguna vez te van a calumniar,
Alguna vez te van a ofender, entre otras cosas que te van a hacer. No estás aquí en el cielo. Te van a ofender, te van a maltratar, te van a calumniar, te van a meter en algún chisme. Pero cuando hay amor fraternal, eso no va a ser causa de tropiezo para tu vida. No. ¿Sentirás quizás en el momento esa molestia? Pero como tú estás controlado por el Espíritu Santo, que hablamos la semana pasada, estás controlado por el amor fraternal entre hermanos, vas a cubrir ese pecado. Y vas a decir, yo perdono a mi hermano y voy a seguir adelante en mi vida cristiana con él. Y una persona que ama en el amor fraternal que Pablo está hablando aquí, lo hará bajo cualquier circunstancias. Vaya a Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos 10, 12, perdón. Versículo 10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. O sea, ámense como ese amor que tenemos carnal con nuestros familiares. Usted dice, pastor, es que usted no conoce a mi familia. Ámense con ese amor fraternal, el de la Biblia. Y dice el versículo, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Amarse de amor fraternal en la práctica, según lo que Pablo nos dice aquí, es honrarnos. Pastor, ¿y cómo puedo honrar a mi hermano? Hermano, respetándolo. Mi autoridad termina donde comienza la autoridad de mi hermano. Hay que respetar al hermano. Con sus capacidades, con sus, ¿cómo es que se dice eso? Con sus, con sus defectos y virtudes. Eso es lo que está buscando. Está buscando otras palabras, pero esa es la idea. Ámelo, respételo con sus defectos y virtudes. ¿Cómo más lo honro? Hermano, y lo hemos hablado, sea honesto con el hermano. No quiero y ya. Pero a veces, ¿por qué tenemos que mentirle al hermano? Eso es una muestra de que no hay amor entre hermanos. Le tengo que decir la verdad, no quiero, no me gusta. No damos ejemplo, ¿cierto? No hable mal de su hermano. No hable mal. Eso es honrar a su hermano. No hable mal de su hermano. A veces alguien viene y nos pica la lengua. O sea, para hacerte hablar mal de alguien. Y tú te emocionas y sueltas. Como dicen en mi país, perdió el año. No hable mal de su hermano. ¿Cómo más lo honro? Sea paciente con su hermano. Hay que ser paciente con el hermano en Cristo. ¿Cómo más? Valórelo. El esfuerzo que él o ella hacen. ¿Cómo más lo honro? Lo menciono una vez más. Aprenda a perdonarlo. Mientras estemos aquí en este lado de la eternidad, hermano, nos vamos a ofender, ya sea consciente o inconscientemente. Yo debo, si amo a mi hermano, si honro a mi hermano, yo voy a aprender a perdonarlo.
Regresando a las palabras del apóstol Pedro, el amor cubre multitud. No es uno solo. Multitud es una gran cantidad de personas. Entonces Pedro dice, tu hermano va a pecar contra ti. Tu hermano te va a causar daño. Y lo que tú necesitas hacer frente a eso es perseverar en tu amor. Estar dispuesto a cubrir los pecados que él cometa contra ti. Hermano, ese es nuestro desafío. Y Dios dejó como ejemplo a los hermanos de Tesalónica. Donde apreciamos o vemos cómo estos hermanos estaban realmente dispuestos en la práctica a perdonar. Vaya al capítulo 1, una vez más, en Tesalonicenses, que esto ya lo leímos, pero para recordar, versículo 3, dice, me acuerdo sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. O sea, el amor de estos hermanos era un amor que trabajaba por la obra. Un amor que servía. Es tan evidente esto que, mire, es el capítulo 1 y el Pablo está saludando a los hermanos y luego de saludarlos les dice, ese es lo que así es como ustedes están actuando. Hermano, el principio del amor fraternal es un principio bíblico. Y si la iglesia de Tesalónica lo pudo hacer, significa de que tú y yo también lo podemos hacer. Porque las mismas personas o los mismos patrones de conducta que tenían las personas en Tesalónica son los mismos patrones de conducta que tenemos nosotros. No han cambiado. Ha cambiado la tecnología, pero los patrones de conducta son los mismos. Entonces Dios nos da la oportunidad por medio del amor fraternal para que seamos santificados. ¿Quiere usted analizar si está creciendo en santificación? Bueno, ya nos evaluamos cómo estoy en la área inmoral. Ahora me voy a preguntar, si quiero evaluar mi vida, no la del hermano, sino mi propia vida, ¿cómo estoy creciendo yo en la santificación? Yo debo preguntarme, ¿cómo estoy yo en amor con mis hermanos? ¿Estoy preocupado por mis hermanos? ¿O yo me despreocupo de mis hermanos? Me voy de aquí y hasta que vuelva a verlos el próximo domingo me despreocupo de ellos. ¿Y sabe cómo podemos también analizar nuestro crecimiento en el amor fraternal? Cuando entendemos que tenemos diferentes personalidades y diferentes temperamentos. Algunos dicen, es que yo estallo rápido. Bueno, eso es creo que el que le llaman el colérico, ¿no? Creo que es el colérico, el que estalla, ¿cierto? Sí, el colérico. Es que yo estallo así de una. Bueno, tú eres colérico. El sanguíneo, ¿no? El que ese es bien, ya no los puede. Está el sanguíneo, el colérico, el flemático y el otro, ¿cómo se llama? ¿El cuál? Melancólico. Uno es el mismo flemático. Bueno, por ahí van. Y luego están las combinaciones. Bueno, eso es un estudio más amplio. Pero tenemos diferentes. Unos estallan así, otros son más calmados. Y yo tengo que aprender a amar a ese hermano, porque esos 4 temperamentos y sus mezclas están aquí en la congregación.
Y no solo aquí en la congregación, están en tu trabajo, están en Walmart, están en el campo deportivo, a donde tú vayas, porque donde hayan personas, va a estar allí. Solo si vas a la luna te librarás. Allá solo. Entonces tendrás problemas porque no tendrás con quién pelear. Entonces yo tengo que aprender a amar a mi hermano con sus debilidades. Ya que tú y yo fuimos recipientes de un amor que no merecíamos. Tú y yo no merecíamos ese amor. Y Dios nos amó. Así que los hermanos de Tesalónica pudieron aplicarlo. Nosotros también podemos aplicarlo de la misma manera. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Y según mis cálculos creo que tengo apenas 45 minutos hablando. Y me faltan 2 puntos. Así que tengo 2 opciones. O continúo o lo dejo para la próxima semana. Yo miro. Un día que se vaya más tarde no pasa nada. Vamos al segundo punto. Versículo 9 una vez más. Voy a acelerar un poquitico. Es la fuente del amor. Así que los hermanos de la computer ya saben. Dicen, ya estamos acostumbrados, pastor. Dice, pero acerca del amor fraternal no tengáis necesidad de que os escriba. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Esto nos lleva a una conclusión. El amor que tenían los tesalonicenses o que estaban mostrando no fue el resultado de la capacidad de ellos. No es que ellos eran mejor que nosotros, sino que era una obra de Dios. Recuerde que el amor que ellos tenían, el concepto del amor que ellos tenían, no era un amor bíblico, era un amor individual. Satisface tú tus necesidades y listo. Busca tu propio beneficio. Pablo ahora le dice que es diferente, que Dios les enseñó. Versículo 9 dice, habéis aprendido que os améis unos a otros. Esa palabra aprendido es un vocablo interesante en griego que es teodidactos. Teodidactos es este palabra, que literalmente significa Dios enseñó. Nosotros usamos la palabra autodidacta, ¿cierto? Un autodidacta es alguien que ¿qué? Que aprendió solito. Es lo mismo, pero la diferencia es que a esto se le agrega la palabra teodidacta, es decir, Dios. Dios se encargó de enseñarles o darles el entendimiento de lo que es el amor fraternal. O sea que no hay excusa. Mire cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Dios mismo. Entonces, vamos poniendo las cosas en orden. Si estamos en Cristo, pasamos de muerte a ¿qué? A vida. Se nos dio una nueva naturaleza. Dice la palabra de que la simiente de Dios vive en nosotros. Por lo tanto, ahora yo tengo un entendimiento diferente del amor. El mundo me enseña, ama a los que te aman y a tus enemigos, ódialos o véngate de ellos. El amor o la escritura me da el entendimiento que yo ahora tengo que amar a las otras personas sí o sí. Y es Dios por medio de su Espíritu Santo que lo hace. Él por su Espíritu nos lleva al entendimiento para entender quién es Dios,
que lo necesitamos a Él, y ahora que nos pone en su familia, nos motiva a que nos amemos como hermanos. Y esto lo podemos ver en el versículo 8 que ya estudiamos, donde Pablo dice que el que desecha esto está desechando a Cristo o a Dios, que dio su Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Romanos 5:5 lo dice, y esta es la esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por su Espíritu Santo que nos fue dado. En la práctica quiere decir que el verdadero creyente tiene el privilegio de parte de Dios de recibir su Espíritu y de aplicar ese amor a los hermanos en Cristo. Porque Él ya nos dio ese amor. O sea, no es pedirle a Dios que nos dé su amor. El que ora, Señor, dame amor, Dios ya te lo dio. Lo que tienes que pedir es, Señor, yo quiero aplicar el amor que tú me diste. Porque estamos pidiendo, Señor, dame amor, es porque estamos diciendo, pues todavía no me has dado tu Espíritu. Eso dice Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces tenemos que estar dispuestos en la práctica a dar ese amor. Entonces el amor en los tesalonicenses no surgió de ellos. Tampoco surgió de la enseñanza apostólica. Fue un amor genuino que fue desarrollado en ellos por la obra de Dios a través de su Espíritu Santo. Hermanos, tú y yo compartimos la misma fuente. O sea que no tenemos excusa. Lo que necesitamos hacer es practicar. Poner en práctica lo que tenemos. Tercer principio. Lo podemos llamar la práctica de ese amor. Versículo 10. Y también lo hacéis con todos los hermanos que están en Macedonia. Hermanos, esto me permite ver algo interesante. Que su amor no era teórico, sino que era práctico. Dios los salvó. Ellos no tenían mucho conocimiento porque ya estudiamos, Pablo estuvo poco tiempo con ellos. Y en lugar de esperar de que pase algo para luego actuar, dice que se entregaron por los demás. Y dice el texto que se entregaron a todos los hermanos de la región de Macedonia. Por la historia bíblica sabemos que están hablando de la iglesia, que la región de Macedonia involucraba la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea y la iglesia de Filipo. Y cuando hablamos de eso, recuerde que ellos se encargaron de evangelizar, de llevar el evangelio a diferentes puntos. Ahora Pablo dice que ellos, su amor no era solamente en el grupito de ellos, sino que se extendía a otras congregaciones. Y eso lo puede usted leer en el capítulo 1, versículos 7 y 8, donde dice que no solamente a los de Macedonia, sino también a los de Acaya. No lo vamos a leer, pero usted lo puede leer luego en su casa, pues ya lo estudiamos. Entonces el amor de estos hermanos se había manifestado en medio primero de la evangelización. Cuando ellos evangelizaban estaban demostrando amor. Y Pablo los usó a ellos como ejemplo. Mire, vaya a 2 Corintios, capítulo 8, para que lo miremos. Pablo usó esta iglesia
como ejemplo para hablar del amor genuino. Este pasaje lo estudiamos hace unos años ya, cuando estábamos hablando del ofrendar bíblico. Y creo que me parece ahorita menester o necesario mencionarlo ahora. 2 Corintios 8, versículo del 1 al 5. Lo tiene. Mira lo que dice. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia que Dios se ha dado o ha dado a las iglesias de Macedonia. Esta iglesia, está hablando ahí de esta iglesia de Tesalonicenses, de Berea y de Filipo, que en gran prueba de tribulación, mire, estaban pasando por dificultades, abundancia de gozo. O sea que, hermano, pasar por problemas no te roba el gozo. Dice, y su profunda pobreza, o sea, eran pobres económicamente, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con gran agrado, o sea, con disposición, han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. ¡Wow! Tremendas palabras del apóstol Pablo a los corintios, que tenían una cantidad de dones, pero eran un desastre. Y Pablo agarra a estos hermanos, y lo usa como testimonio. Ellos fueron palpables del amor al punto que buscaron formas prácticas para poder ayudar. Apenas se enteraron que la iglesia en Jerusalén estaba pasando por dificultades, por problemas económicos, ¿sabe qué hicieron? Sálvese quien pueda. No. Dijeron, necesitamos recoger una ofrenda y vamos a mandarlo para poder ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y no eran hermanos que les sobraba el dinero, porque Pablo dice, no les sobraba. Estaban pasando por necesidad y sin embargo, de lo que poquito que tenían, se esforzaron, se estiraron para ayudar a sus hermanos que estaban pasando por problemas económicos. Y mire, le dicen a Pablo, Pablo, sabemos que estamos pasando por escasez, pero Pablo, por favor, Pablo, no nos impidas ayudar a los hermanos. O sea, como que me da la impresión, lo que Pablo está diciendo aquí es que Pablo dijo, mire, vea, ustedes están pasando por necesidad, por favor, no ayuden, no se preocupen. Y ellos le dijeron, Pablo, no se preocupe. Pablo, mis hermanos están en necesidad, los vamos a ayudar. Quizás no los conocemos, son mis hermanos, los vamos a ayudar. Se parece a la iglesia moderna. A la iglesia moderna hay que darle un sermón de 15, 20 minutos para que suelte un dólar. Hay que darle una cantidad de bendiciones y no sé qué cosas que van a ir para su vida para que den 50 centavos. Y en algunos casos hay que manipularlos con la escritura y hacerles una cantidad de cosas para que suelten un dólar. Y estos hermanos, en el amor fraternal, decían, Pablo, queremos dar todo. La iglesia moderna lo quiere todo para ellos. Yo quiero estar bien, yo quiero mantener lo mejor de lo mejor. Si alguien está en necesidad, pues mire a ver cómo se las arregla. Y estos hermanos, Pablo los usa como ejemplo. ¿Cuál era la motivación de ellos? Yo creo que ni siquiera pensaban que iban a estar en la carta a los Corintios. Y hoy, en el siglo XXI, que se estuviera hablando de ellos. ¿Cuál es la motivación? El amor fraternal. Esa era la motivación. El interés por mi hermano. El bienestar de mi hermano.
Y mire lo que dice el versículo 10, volviendo a Tesalonicenses. Y también lo hacéis. Esa palabra hacéis, según los estudiosos, está en el presente continuo. ¿Qué es lo que dice el presente continuo? Que es una acción ¿qué? Continua. No está diciendo que lo hicieron una sola vez y ya nos desatendemos del asunto. No, es algo continuo. Cada vez que tenían la oportunidad, lo hacemos. Un ejemplo más moderno, una acción continua es lavarse los dientes. Los dientes es una acción continua. No es algo que usted hace una vez al año. Es algo que diario. El que lo empieza a hacer una vez al año, pues quizás ya ese año, pues no tendrá que cepillarse porque ya no creo que tendrá dientes para esa época. Algo más que vemos en el texto es que su amor no era discriminatorio, no era para un grupo en particular. Por eso Pablo dice, y también lo hacéis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Otra cosa que miramos en esa frase es que la práctica de ese amor iba más allá de la iglesia local. No era pensado únicamente en ellos, sino que pensaban en las otras iglesias. ¿Sabe qué dice 1 de Juan 3, 17 y 18? Porque el amor, según la Escritura, nos habla de ayudar a las necesidades. Pero mira lo que dice 1 de Juan 3, 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, el apóstol pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora? La iglesia primitiva decía que las cosas no eran de ellos, sino que todos lo podían. Y el ejemplo que encontramos, hay una parte negativa que hablamos, pero el ejemplo es el ejemplo de Ananías y Zafira. Fueron y vendieron la propiedad para darla. Ellos, su problema fue que mintieron y salieron con otro cuento raro. Pero la vendieron y la trajeron y dijeron, aquí está, úsenla para las necesidades. Y aclaro, esto en ningún momento es una indirecta para que usted vaya y venda su casa y traiga el dinero acá. No estoy diciendo eso. Solo aclaro por si las moscas. Por si acaso. Ese es el ejemplo, o sea, qué bueno en los contextos. Dice, si vemos la necesidad y nos cerramos, ¿cómo mora el amor de Dios? Aquellos que tienen creyentes que son vecinos, que viven cerca, cuando vemos la necesidad de nuestro hermano, la suplimos o nos hacemos los que no sabemos nada. Y mire cómo termina el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, mi hermano, usted sabe que yo lo amo. Bueno, entonces haga lo que involucra que usted me ama. Tiene la posibilidad de amar, no dejes de hacerlo. Tiene la posibilidad de practicar el amor, no dejes de hacerlo, practíquelo. Y esto me termina con la última exhortación del apóstol Pablo, y es un llamado a la perseverancia. Miren lo que dice el versículo 10. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Hemos aprendido del apóstol Pablo, al menos en esta epístola, que el amor fraternal, estos hermanos lo estaban practicando. Yo creo que por eso es que Pablo no da muchos detalles del amor fraternal, porque él simplemente sabe que lo están practicando y es simplemente un recordatorio para que lo sigan haciendo.
Pero es interesante que Pablo les dice, lo están haciendo, pero lo puedes hacer mejor. Sigue adelante, no te detengas. Tú y yo podemos correr el riesgo de dejar de manifestar el amor y pensar que ya hemos hecho lo suficiente. Hermano, esa forma de pensar es errónea. Es como si yo fuera a pensar, voy a comer bien hoy. Ahorita a la hora de la comida, voy a comer bien hoy porque voy a volver a comer hasta mañana. Por muy bien que usted coma hoy, lo más seguro es que en la tarde o mañana, biológicamente tu cuerpo te va a pedir más alimentos. Yo lo he tratado de hacer, pero en la tarde otra vez hay hambre. ¿Ya no comí al mediodía? Pues sí, pero fue al mediodía. En la vida del cristiano, hermano, mire lo que voy a decir, por favor, póngame atención. En la vida cristiana no puedes vivir de las glorias pasadas. Pastor, ¿qué son las glorias pasadas? Yo oraba, yo cantaba, yo ayunaba, yo ofrendaba, yo amaba. Se llaman los hermanos Abba. Todo Abba, 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 Abba. No, no puedes vivir de esas glorias pasadas. Todas esas prácticas en la vida del creyente son constantes. Ninguna de ellas está limitada a un día en particular. No, el creyente sigue cantando, el creyente sigue congregándose, sigue orando, sigue ayunando, sigue ofrendando, sigue amando. Es una práctica diaria, es parte de nuestra naturaleza. Qué triste que como creyentes tengamos que pensar en una expresión de amor y tenga que irme al 2001 para poder recordar la última vez que hice una obra de amor a favor de mi hermano. Que la última vez que canté, tengo que, a ver, ¿cuándo fue la última vez que canté? Yo ni me acuerdo. Pero si estaban cantando hace 30 minutos, no, pues que no, hace 30 minutos no estábamos cantando. Ellos estaban cantando, yo no. Qué triste que el creyente tenga que ir a 3, 4, 5 años para recordar algo que hizo para el Señor o para la iglesia local. El creyente no vive de glorias pasadas. Por eso el apóstol motivaba a estos hermanos, síganlo haciendo. Síganlo haciendo. Y hoy a la iglesia del Calvario nos dice, síguelo haciendo. Y usted me dirá, pastor, ¿hasta cuándo tengo que hacerlo? Mire, la respuesta es sencilla y doble. ¿Hasta cuándo tienes que practicar el amor? ¿Hasta que te mueras o hasta que el Señor venga por ti? O venga por su iglesia, pongámoslo así, porque si te mueres, pues ya te llevó individualmente. El día que dejes de respirar, ese día quedas libre de practicar el amor fraternal. Ese día puedes decir, pero mientras estés aquí, es una práctica constante. Pastor, alguien dirá, porque siempre tenemos la contrarrespuesta. Pastor, es que usted no entiende. ¿Qué tengo que hacer, pastor, cuando yo doy amor y doy amor y doy amor y no recibo nada a cambio? Gracias a Dios, porque inspiró al apóstol Pablo y lo dejó escrito en su palabra. Le voy a dar la respuesta. Vamos a leer la respuesta para que no diga que es del pastor, sino la escritura hablando. 2 de Corintios 12:15. Ahí está la respuesta. Usted que está diciendo en este momento, pastor, es que usted no entiende, porque es que yo amo y esto y nadie me responde, ni siquiera usted. Ok, aquí está la respuesta bíblica. 2 de Corintios 12:15. ¿Lo tiene? Normalmente hace muchos años no lo hacemos, pero lo voy a hacer hoy para que lo hagamos, la práctica. ¿No le da tiempo de ponerlo allá, el versículo? ¿No le alcanza a dar tiempo? Si le alcanza a dar tiempo, póngalo pues entonces, porque vamos a hacer una cosa. ¿Ya lo encontraron todos? Bueno. Mientras tanto yo lo busco aquí, para tenerlo en la escritura. ¿Qué se hizo? Aquí la escritura, yo creo que ya lo leyó. Léalo para que ahorita cuando lo lea lo podamos leer junticos con comitas y todo lo demás. Vamos a leerlo juntos.
Si no trajo escritura o no tiene escritura, pues entonces se lo voy a poner al frente. Ahí está al frente, ahí está, mira, ahí está. Lo vamos a leer junticos. 1, 2 y 3. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Ahí está la respuesta. La escritura. Lo están amando, usted está amando más y más a más, y usted está siendo amado menos, menos. Pablo le dice que él con gusto lo hace por amor a esas almas. No es excusa. No es excusa. Ama más. Te van a amar menos. Sigue amando. Y dice Pablo, hazlo con placer, con deleite. Es decir, que no sea una carga. Perdonar a mi hermano no debe ser una carga. Interesarme por mi hermano no debe ser una carga. Ayudar a mi hermano no debe ser una carga. Yo me acuerdo cuando David, creo, o Salomón, ya me fue, iban a construir el templo. Hubo un momento que tuvo que decirle, por favor. ¿Sabe qué le dijo? ¿Alguien recuerda qué le dijo? Duro, por favor. Como cuando está en el ejército. Se intimidó. Les dijo, por favor, ya no traigan más. Ya no traigan más. O sea, se desbordaron en dar. Hermanos, las palabras de Pablo son claras. Os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Es decir, no te quedes allí. No te estanques. No te conformes con lo que has hecho. Es que ya hice mucho. Sigue haciendo más. Siempre hay una oportunidad para hacer algo más. Siempre hay espacio para que crezcas en el amor. Siempre va a haber. Y el amor, igual que otras gracias, están encerradas, hermanos, dentro de la santificación. Y nos permiten ir avanzando en gracia, en fe, en apoyarnos los unos a los otros. Y es que el amor fraternal es donde Dios nos permite o nos muestra que se puede cada día crecer en nuestras vidas más y más, aún en medio de las dificultades que enfrentemos como hermanos en Cristo. Es lo mismo que Pedro dice en primera de Pedro 1:22. Y ahí vemos el mismo concepto de una manera diferente, pero es el mismo concepto, ya lo estudiamos. Dice Pedro, habiendo purificado las almas por la obediencia a la verdad, es decir, ustedes son salvos mediante el Espíritu, o sea, la fuente del amor, Dios mismo, para el amor fraternal no fingido, amar unos a otros entrañablemente de puro corazón, o sea, corazón sincero, entrañable, extendiéndose hasta los límites. ¿Te acuerdas cuando estudiamos esa palabra hablamos de eso? Que era extendiéndose hasta los límites. Aunque tú te extiendas y seas amado menos, no importa, sigue amando. Porque si yo no te estoy amando, voy a ser llamado a cuentas por no haberte amado. Y yo voy a dar cuentas por ello. Tú vas a dar cuentas, cada uno daremos cuenta. Termino con esto, mis hermanos. El amor fraternal que Pablo presenta aquí y en toda la Escritura nos lleva a desafíos. Tendremos que luchar contra nuestra propia carne.
mientras perseveramos. En ocasiones vas a recibir desprecio, vas a recibir ingratitud, o vas a recibir desplante de tus hermanos en Cristo. Muchas veces vas a enfrentar oposición de tus mismos hermanos en Cristo, pero nada de eso debe ser excusa para obedecer lo que Pablo dice aquí, inspirado por el Espíritu Santo, que nuestro amor fraternal debe abundar más y más. Recuerde que fue Dios el que te llamó, fue Dios el que te equipó, fue Dios el que te da las fuerzas. No lo haga en tus propias fuerzas. Pablo dice en Romanos, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Antes de orar, yo quiero que tenga un tiempo de reflexión en lo que escuchó. Yo no sé si usted identifica que es de Dios, que esta palabra fue Dios hablando a tu vida, o si usted identifica que fue un hombre simplemente. Pero si entendió que es Dios el que habló a su vida, lo motiva a que antes de que podamos orar, que reflexione por un momento en cómo está su amor fraternal. Es decir, cómo está su preocupación por los hermanos. ¿Qué tanto te preocupas por ellos? ¿Cómo está tu comunión con los hermanos? ¿Qué tanto buscas conversar con ellos? ¿Qué tanto sirves a tus hermanos? ¿Cómo está tu paciencia con ellos? ¿Cómo está tu perdón? ¿Qué tanto los estás honrando? No pensemos en los que nos están dando a nosotros, sino en qué estamos haciendo nosotros. Pablo le dijo a estos hermanos que eran llamados a ahondar, a permanecer, a abundar más en ese amor fraternal. Pedro nos dijo que el amor fraternal cubre multitud de pecados. ¿Cómo estás tú perdonando al hermano que te ha ofendido? Es el amor fraternal que nos llama la Escritura. ¿Qué tanto estamos extendiendo ese amor a otras congregaciones? Es un llamado a la reflexión que nos hace el apóstol Pablo a nivel personal y a nivel congregacional. Y esto no es ahora la reflexión no es para juzgar a otros, sino en decir qué puedo empezar a hacer yo. Pablo dijo ahí en 2 Corintios que lo hace porque gasta de lo de él por amor a las almas. Hermano, que esa sea nuestra motivación. Posiblemente sus relaciones con sus hermanos carnales
no son las mejores. Y me estará diciendo, pastor, si yo ni relación con mis hermanos tengo, carnales, no entiendo lo que es un amor entre hermanos. Bueno, si Dios vive en tu corazón, como dijo Pablo a estos hermanos en Tesalónica, Él te ha equipado con la capacidad para empezar a amar. Y es bueno de que empieces a practicar ese amor de filos. No solamente con los hermanos ahora en Cristo, sino con tus hermanos carnales. Es tu responsabilidad como conocedor de la palabra. No solo ocuparte de tu amor entre hermanos espirituales, sino también con tus hermanos físicos. El llamado que Dios también te hace hoy a la reflexión es, arregla eso. En cuanto esté de parte de ti, dice la palabra, estad en paz con todos. Eso dice la Escritura. Padre, te damos gracias por ese tiempo de estudiar tu palabra y luego de reflexión. Señor, sabemos que en muchas áreas fallamos a nivel personal, a nivel congregacional, pero estamos aquí delante de ti, conscientes de nuestra necesidad. Pero te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, tú nos sigas ayudando a practicar ese amor fraternal. Señor, no vamos a orar para que se nos quiten los problemas, para que la personalidad de mi hermano cambie o el temperamento de mi hermano cambie, porque no va a cambiar. Señor, vamos a orar para que nosotros, a nivel personal, podamos expresar ese amor fraternal en perdonar, en ser pacientes, en ser bondadosos. Señor, en tener dominio propio, en ser amables con mis hermanos. Sobre todo cuando mis hermanos hacen cosas que me ofenden. Señor, dame el discernimiento bíblico. Señor, para poder responder de una forma bíblica. Señor, que podamos recordar lo que Pablo dijo, que que amando más seamos amados menos. Señor, que yo pueda perdonar, que yo pueda soportar. Padre, gracias. Porque ¿a quién más podemos acudir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Señor, gracias. En el nombre de Jesús.